Parece cansado. Hija de empleada dice así o en cafetería. Lo que hizo después cambió todo. Antes de entrar en materia, llenemos esta sección de comentarios con corazones de todos los rincones del mundo. La hija de un mecánico repara un motor de $100,000 sin saber que el multimillonario la estaba observando. Antes de entrar en materia, llenemos esta sección de comentarios con corazones de todos los rincones del mundo. Nathan Hale estaba sentado solo en la cafetería ejecutiva. Ese tipo de soledad que resuena en los espacios iluminados con luces fluorescentes diseñados para multitudes. Eran las 2 de la madrugada de un jueves que se parecía a cualquier otro jueves de los últimos 5 años, vacío, mecánico, una rutina tallada en el dolor más que en un propósito. El café que tenía en las manos se había enfriado hacía una hora. No se había dado cuenta. Fuera, a través de los ventanales, la ciudad brillaba con 1000 vidas con las que ya no se sentía conectado. Dentro, el zumbido del sistema de ventilación del edificio llenaba el silencio con un ruido blanco que no ayudaba en nada a calmar sus pensamientos. Tenía todo el aspecto de un exitoso director ejecutivo. Una chaqueta azul marino a medida colgada en la silla detrás de él, zapatos italianos de cuero lustrados hasta brillar, un reloj que costaba más de lo que algunas personas ganaban en meses. Pero su rostro contaba una historia diferente. Las arrugas alrededor de sus ojos delataban noches de insomnio que no tenían nada que ver con los informes trimestrales. La tensión en su mandíbula era propia de un hombre que había olvidado cómo relajarse. La sutil caída de sus hombros revelaba lo que ninguna sala de juntas había visto jamás. Nathan Hale estaba agotado de una forma que el sueño nunca podría solucionar. 5 años. 5 años desde que la risa de Emily había llenado su hogar. 5 años desde que había sentido algo más que el sordo dolor de seguir con la rutina. El trabajo se convirtió en su refugio, no porque le gustara, sino porque las salas de conferencias vacías no le exigían nada más que productividad. No le exigían sentir. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, tratando de alejar la familiar ola de cansancio. Mañana, técnicamente hoy, traería otra serie de reuniones, decisiones, responsabilidades. La maquinaria de la vida corporativa seguiría girando sin descanso, y él seguiría girando con ella. Un hombre que funcionaba en piloto automático porque detenerse significaba recordar lo que había perdido. El sonido de unos pasos silenciosos lo sacó de sus pensamientos. «Señor, ¿está cansado?» La voz era joven, suave, sin el tono de deferencia que los empleados usaban al dirigirse a él. Nathan bajó las manos y se dio la vuelta. A unos metros de distancia había una niña, de no más de 12 años, que sostenía con cuidado un termo con ambas manos. Llevaba unos vaqueros remendados en las rodillas y un suéter morado que le quedaba un poco grande. Su cabello oscuro estaba recogido en una sencilla cola de caballo, y unos mechones sueltos enmarcaban un rostro que tenía una seriedad inusual para alguien de su edad. Sus ojos, oscuros y observadores, lo miraban con algo que Nathan no había experimentado en más tiempo del que podía recordar. No era lástima, no era el interés calculado de las personas que querían algo de él. Era simplemente una preocupación genuina. «Estoy bien», dijo él por reflejo, una respuesta automática tras años de evasivas. Ella no parecía convencida. En lugar de eso, se acercó y dejó el termo sobre la mesa frente a él. «Ese café lleva frío un rato», observó en voz baja. «Mi mamá acaba de hacer una cafetera nueva. Dice que no hay que desperdiciar un buen café dejándolo de lado». Nathan parpadeó, sorprendido por su franqueza. «¿Tu mamá trabaja aquí?» «Es la jefa de limpieza», respondió la chica, con un tono de orgullo en su voz. «Isabela Torres. Lleva 8 años limpiando estos pisos. Yo soy Sofía». Desenroscó el termo y vertió café humeante en su taza olvidada, cuyo rico aroma atravesó el aire estéril de la cafetería. Nathan observó sus cuidadosos movimientos, la forma en que realizaba la tarea con una seriedad que parecía superior a su edad. «Llevas 3 meses sentándote aquí todos los jueves por la noche», continuó Sofía en tono conversacional, como si estuvieran hablando del tiempo.
La misma mesa. El mismo café frío. Nunca comes nada y siempre miras esa foto en tu teléfono antes de irte. La mano de Nathan se movió instintivamente hacia su teléfono, que yacía boca abajo sobre la mesa. Se sintió expuesto y al mismo tiempo extrañamente aliviado de que alguien se hubiera fijado en él, de verdad más allá de su título y sus trajes. No me había dado cuenta de que alguien prestaba atención, dijo en voz baja. La mayoría de la gente no lo hace, asintió Sofía, sentándose en la silla frente a él sin que él la invitara. Pero mi mamá me enseñó que las personas a las que todos ignoran son generalmente las que más ven. Y ahora mismo veo a alguien que se parece a mi mamá después de que mi papá se fue, como si el cansancio fuera más profundo que la necesidad de dormir. La observación tuvo un peso inesperado. Nathan se encontró mirando a esta niña, la hija de un desconocido que no tenía motivos para preocuparse por el estado emocional de un director ejecutivo, y sintió que los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su dolor se tambaleaban ligeramente. «Tu mamá parece sabia», logró decir. Sofía sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Lo es. También es muy buena con las computadoras. Aprendió a programar por su cuenta con libros de la biblioteca mientras estaba embarazada de mí. Pero aquí nadie lo sabe. Solo ven a alguien que vacía cubos de basura». No había amargura en su tono, solo una constatación de los hechos expresada con la misma dignidad tranquila que había percibido en su voz desde que se había acercado. Nathan miró más allá de ella, hacia la entrada de la cafetería, donde una mujer estaba de pie justo dentro de la puerta, observando su conversación con una mezcla de cautela y curiosidad. Isabela Torres parecía más joven de lo que él esperaba, quizá rondando los 35 años, aunque el cansancio hacía difícil calcular la edad. Llevaba el uniforme de conserje del edificio, el cabello oscuro recogido en un moño pulcro y la postura erguida a pesar de lo tarde que era. Incluso desde esa distancia, Nathan podía ver la fuerza tranquila en su porte, la misma dignidad que su hija poseía de forma tan natural. Cuando sus miradas se cruzaron, Isabela se adelantó con la clara intención de disculparse por la interrupción de su hija. Pero Nathan levantó una mano suavemente, deteniéndola. «Tu hija hace un café excelente», dijo simplemente. La expresión de Isabela se suavizó ligeramente. «Es buena cuidando de la gente, a veces demasiado buena». Puso una mano sobre el hombro de Sofía. «Deberíamos dejar que el señor Hale vuelva a su trabajo». «No estaba trabajando», señaló Sofía con naturalidad. Solo estaba sentado en la oscuridad, con aspecto triste. «Sofía, no pasa nada», la interrumpió Nathan, sorprendiéndose a sí mismo. Miró a la chica que se había acercado a un desconocido a las 2 de la madrugada con nada más que amabilidad y curiosidad. «Tiene razón, solo estaba sentado en la oscuridad. Si encuentras algo inesperado en estos momentos de tranquilidad, considera seguir con esta historia. A veces, los cambios más importantes comienzan con las preguntas más sencillas». Los tres se quedaron de pie en aquella cafetería vacía. Un director ejecutivo que había olvidado cómo sentir, una conserje cuyas habilidades permanecían invisibles tras su uniforme y una niña de 12 años que veía lo que otros no veían. Afuera, la ciudad seguía girando indiferente, pero adentro, en ese espacio donde las luces fluorescentes zumbaban en lo alto y el café frío reposaba en tazas desiguales, algo había cambiado. Nathan tomó la taza que Sofía había llenado y dio un sorbo. El café era perfecto, lo suficientemente fuerte como para combatir el cansancio, lo suficientemente suave como para reconfortar. Se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que alguien le había dado algo sin esperar nada a cambio. «Gracias», dijo, y lo dijo con un significado que iba más allá del café. Sofía volvió a sonreír, con la misma expresión pequeña y cómplice. «De nada. Estamos aquí todos los jueves por la noche, a la misma hora, por si necesitas un café mejor». Cuando madre e hija se dieron la vuelta para marcharse, Nathan se encontró hablando antes de haberlo decidido conscientemente. «¿Sofía?» Ella se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro.
¿qué te ha llevado a hablar conmigo esta noche? Ella consideró la pregunta con la misma seriedad que había mostrado durante toda la conversación. Porque durante 3 meses, tú también has sido invisible, y sé lo que se siente. Luego se marchó, siguiendo a su madre de regreso al pasillo donde les esperaba su verdadero trabajo, el tipo de labor que mantenía los edificios en funcionamiento sin ser vista nunca. Nathan se quedó solo de nuevo, pero el silencio ahora se sentía diferente, menos vacío, menos permanente. Sacó su teléfono y miró la foto que guardaba allí, el rostro de Emily, congelado en un momento de alegría al que ya no podía llegar. Pero, por primera vez en 5 años, mirarla no solo le provocaba dolor. Le suscitaba una pregunta, silenciosa pero persistente, como una voz a las 2 de la madrugada en una cafetería vacía. ¿Y si estar cansado no es el final? ¿Y si solo es el comienzo de estar listo para despertar? Isabela Torres había dominado el arte de ocupar espacio sin reclamarlo. Se movía por las plantas ejecutivas de Hale Technologies con la eficiencia de alguien que entendía que su valor residía en pasar desapercibida, vaciar las papeleras, limpiar las mesas de conferencias, aspirar las alfombras después de que todos se hubieran ido a casa, no dejar rastro, salvo el ligero aroma del limpiador de limón y el sutil orden que la gente daba por sentado cada mañana. Llevaba 8 años recorriendo esos pasillos, 8 años escuchando conversaciones a través de puertas entreabiertas, viendo los restos de reuniones importantes en notas garabateadas apresuradamente y dejadas en los escritorios, entendiendo más sobre el funcionamiento interno de la empresa que la mayoría de las personas que trabajaban allí durante el día. Nadie le pedía nunca su opinión, nadie la miraba 2 veces. Ella prefería que fuera así, en su mayor parte. Las noches de los jueves eran las más largas. La planta ejecutiva permanecía ocupada hasta más tarde. Gente trabajando horas extras, persiguiendo plazos, evitando volver a casas vacías. Isabela había aprendido a moverse entre ellos, a programar su limpieza para no interrumpir, para no recordarles que personas como ella existían en sus espacios. Sofía solía hacer los deberes en la oficina de conserjería, una pequeña habitación cerca del elevador de servicio que olía a jabón industrial y contenía un escritorio de metal donde Isabela guardaba sus libros. Los libros de la biblioteca que tomaba prestados religiosamente, cambiados cada 2 semanas. Lenguajes de programación, arquitectura de sistemas, el tipo de conocimientos técnicos que le parecían como aprender un idioma secreto que nadie esperaba que ella hablara. Había empezado a aprender por su cuenta durante el embarazo, esos largos meses en los que el miedo y la determinación la habían mantenido despierta durante innumerables noches. Su hija tendría oportunidades, se había prometido Isabela. Aunque eso significara que Isabela tuviera que trabajar en 3 empleos, aunque eso significara vivir en un estudio donde el radiador hacía ruido y los vecinos se peleaban a través de las delgadas paredes. Pero Sofía tendría la oportunidad de algo más. «¿Mamá?» Isabela levantó la vista del mostrador de la sala de descanso que estaba limpiando. Sofía estaba de pie en la puerta, con una expresión en el rostro que Isabela reconoció, la que significaba que su hija había hecho algo con buena intención, pero potencialmente complicado. «Le di café al señor Hale», dijo Sofía con cautela. Parecía muy triste. Isabela dejó el trapo de limpieza y observó a su hija. 12 años y ya era demasiado consciente del dolor de los demás. Esa sensibilidad era un don y una carga. Isabela lo reconocía porque ella llevaba la misma carga. ¿Le importó? «No», respondió Sofía. Me dio las gracias. Y lo dijo de verdad. No fue un agradecimiento automático. Isabela asintió lentamente. Había visto a Nathan Hale docenas de veces a lo largo de los años, en ascensores donde nunca establecía contacto visual, en pasillos donde su mirada la atravesaba como si fuera parte de la arquitectura. Había limpiado su oficina cuando trabajaba hasta tarde, con cuidado de no mover la fotografía enmarcada que guardaba boca abajo en su cajón,
la que solo miraba cuando pensaba que nadie podía verlo. Ella entendía el dolor. Lo reconocía en la forma particular en que él llevaba los hombros, en la forma mecánica en que se movía por los espacios destinados a la vida. «Solo ten cuidado», dijo Isabela con delicadeza. «Las personas como el señor Hale viven en mundos diferentes al nuestro». «Quizás», convino Sofía, «pero la tristeza es igual en todos los mundos». El jueves siguiente, Nathan llegó antes a la cafetería. No a las 2 de la madrugada, sino a las 11:30 de la noche, una hora que le pareció menos casual de lo que quería admitir. Encontró a Sofía allí, sentada en la misma mesa, trabajando en lo que parecía ser una tarea de matemáticas bajo las luces fluorescentes. Ella levantó la vista cuando él entró, y su rostro se iluminó al reconocerlo. «¿Has vuelto?», dijo simplemente. «Sí». Nathan dudó y luego señaló la silla vacía. «¿Puedo?». Ella asintió con la cabeza y apartó su libro de texto para hacerle sitio. «Mamá está ahora mismo en la planta 15. Bajará en unos 20 minutos». La especificidad de su respuesta sugería que estaba ofreciendo esa información deliberadamente. Nathan se sentó y se fijó en detalles que se le habían escapado la semana anterior. Los bordes gastados del libro de texto de Sofía, la forma cuidadosa en que había organizado sus apuntes, el sello de la biblioteca visible en un libro de programación que estaba junto a su mochila. «¿Qué estás estudiando?», no preguntó él. «Álgebra», respondió Sofía. «Pero ya terminé mi tarea. Ahora solo estoy leyendo». Levantó el libro de programación. «Mamá me está enseñando Python. Estamos creando juntas un programa que ordena su horario de limpieza por eficiencia. Ella dice que el sistema actual desperdicia 45 minutos en cada turno». Nathan parpadeó. «¿Tu mamá programa?». «Aprendió por su cuenta», dijo Sofía con orgullo. «Dice que aprender es gratis si estás dispuesto a esforzarte. Las bibliotecas no piden credenciales, solo curiosidad». Antes de que Nathan pudiera responder, Isabela apareció en la puerta con su carrito de suministros. Se detuvo al verlos y una expresión de cautela cruzó su rostro. «Señor Hale», saludó con voz profesionalmente educada. «Señora Torres», respondió él y luego dudó. «Isabela, si lo prefiere». Ella lo estudió por un momento, como si tratara de determinar si su presencia representaba un problema que tendría que manejar con cuidado. Lo que vio pareció satisfacerla, porque se adentró en la habitación. «Sofía, es tarde. Deberías estar empacando». «Solo le estaba enseñando el programa al señor Hale», protestó Sofía. «El programa que ni mucho menos está terminado y que probablemente resulte aburrido para las personas que tienen trabajo que hacer», dijo Isabela con suavidad, pero Nathan captó el tono protector que subyacía en sus palabras, la madre asegurándose de que su hija no causara molestias. «En realidad», se encontró diciendo Nathan, «me interesaría verlo». Las dos mujeres Torres lo miraron con idénticas expresiones de sorpresa. «¿De verdad?», preguntó Sofía. Nathan no estaba del todo seguro de por qué se había ofrecido, excepto que algo en su presencia en su habitual espacio de aislamiento le parecía como una puerta que se abría, y él había pasado 5 años en habitaciones cerradas. «Sí», confirmó. Sofía sacó una computadora portátil gastada y cubierta de pegatinas, y sus dedos se movieron con confianza por las teclas. Isabela permaneció de pie, atenta, mientras su hija explicaba su proyecto, un programa de optimización de horarios construido con elegante simplicidad, el tipo de solución práctica que surge de comprender los problemas del mundo real en lugar de los teóricos. Nathan escuchó con sincero interés y hizo preguntas que Sofía respondió con creciente entusiasmo. Y mientras escuchaba, se encontró observando a Isabela, viendo la inteligencia en sus ojos cuando Sofía mencionaba funciones específicas, la forma en que sus manos se movían ligeramente como si pudiera visualizar el código que describía su hija. «¿Cuántas personas pasaban cada día junto a esta mujer?», se preguntó Nathan, sin saber nunca lo que se escondía detrás del uniforme y la invisibilidad profesional. ¿Cuántos años llevaba enseñándose a sí misma habilidades que nadie le había pedido nunca,
desarrollando capacidades que permanecían ocultas porque nadie pensaba en buscarlas. Cuando Sofía finalmente cerró la computadora portátil, Nathan se dio cuenta de que había pasado una hora en la que no había pensado en la ausencia de Emily, en la que no había sentido el peso de su soledad cuidadosamente mantenida. «Es un trabajo impresionante», dijo con sinceridad. Las dos. La expresión de Isabela se suavizó ligeramente y aceptó el cumplido con un simple gesto de asentimiento. «Gracias. Deberíamos dejarte seguir con tu velada». Pero mientras recogían sus cosas, Nathan volvió a hablar. «¿A la misma hora la semana que viene?» El rostro de Sofía se iluminó. El de Isabela permaneció cuidadosamente neutral, pero Nathan vio algo cambiar detrás de sus ojos, no exactamente esperanza, sino quizás el más mínimo reconocimiento de que el mundo a veces te sorprende. «Siempre estamos aquí los jueves», dijo Sofía. Después de que se marcharan, Nathan se quedó solo con el café recién hecho, enfriándose en su taza, pensando en las personas invisibles y en el talento que llevaban consigo en silencio, preguntándose qué más había pasado por alto durante 5 años. Las reuniones de los jueves se convirtieron en un ritual sin que nadie lo declarara formalmente. Nathan llegaba a las 11:30, siempre con la excusa de que tenía trabajo que terminar, aunque a menudo su computadora portátil permanecía cerrada. Sofía lo esperaba con sus deberes y sus preguntas, sobre algoritmos, sobre la ciudad, sobre si él creía que la tristeza desaparecía realmente o solo aprendía a ocupar menos espacio. Isabela realizaba su trabajo con la misma eficiencia silenciosa, pero poco a poco empezó a quedarse más tiempo. No merodeando, solo presente. A veces se sentaba unos minutos durante su descanso, tomando café, mientras Sofía le mostraba a Nathan su último proyecto. Otras veces ofrecía observaciones sobre los sistemas del edificio, ineficiencias que había notado, patrones que podían optimizarse, hablando con la cuidadosa precisión de alguien que había aprendido a hacer que cada palabra contara. Nathan se encontró escuchando como no lo había hecho en años. No era la escucha teatral de las salas de juntas, donde la gente esperaba su turno para hablar, sino una atención genuina a voces que nunca había escuchado en toda su vida profesional. A las 3 semanas de su acuerdo tácito, el teléfono de Nathan sonó durante una de sus sesiones. Echó un vistazo a la pantalla, Mercy General Hospital, y su expresión cambió a algo que Sofía había aprendido a reconocer. La mirada de alguien que se prepara para recibir malas noticias que ya esperaba. «Disculpen», dijo en voz baja, alejándose para contestar. Isabela y Sofía intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Habían aprendido el lenguaje de dar espacio a las personas. Cuando Nathan regresó 5 minutos más tarde, su rostro se había vuelto cuidadosamente inexpresivo, como hacen las personas cuando intentan mantener la compostura. «¿Va todo bien?», preguntó Isabela con delicadeza. Nathan se quedó de pie junto a la mesa sin sentarse, con la mano apoyada en el respaldo de la silla. «Mi madre está en cuidados paliativos. La enfermera me llamaba para...» Hizo una pausa, para asegurarse de que entendía el plazo. Sofía abrió mucho los ojos con la empatía que tienen los niños, antes de que el mundo les enseñe a apartar la mirada del dolor. «¿Está muy enferma?» «Sí», respondió Nathan simplemente. «Lo está desde hace tiempo». Isabela lo observó con la misma percepción tranquila que él había notado en su hija. «¿Están muy unidos?» «Lo estábamos», respondió Nathan. «Antes de Emily, antes de que muriera mi esposa. Después de eso, dejé de visitarla tanto. Dejé de llamarla. Era más fácil trabajar que...» Dejó la frase sin terminar, pero se entendía perfectamente. «Recordar que tú sigues vivo cuando alguien a quien amas ya no lo está», concluyó Isabela en voz baja. Nathan la miró de verdad y vio reconocimiento en sus ojos. No era lástima, sino la comprensión de alguien que había atravesado su propio paisaje de pérdida. «Sí», dijo él. Sofía extendió la mano y le tomó suavemente la mano, un gesto instintivo de consuelo de una niña de 12 años. «Mi mamá dice que a veces las personas que nos aman entienden cuando necesitamos estar lejos y esperan a que estemos listos para volver». A Nathan se le hizo un nudo en la garganta.
Apretó suavemente la mano de Sofía antes de soltarla. Tu madre es muy sabia. Lo aprendió de su propia madre, dijo Isabela, que crió a 3 hijos mientras tenía 2 trabajos después de que mi padre se marchara. Solía decir que la supervivencia era una forma de amor, que permanecer presente incluso cuando dolía era la forma de honrar a las personas que nos precedieron. Había un peso en sus palabras que hablaba de su propia supervivencia, de su propia presencia mantenida a través de circunstancias que Nathan apenas comenzaba a comprender. ¿A qué se dedicaba tu madre?, preguntó él. Limpiaba casas, respondió Isabela sin vergüenza. Sobre todo casas de gente rica. Llegaba a casa agotada, con las manos en carne viva por los productos químicos, pero nunca se quejaba. Solo se aseguraba de que cenáramos, nos ayudaba con los deberes y nos enseñaba que la dignidad no era algo que nadie pudiera quitarnos a menos que nosotros se la diéramos. Nathan se sentó lentamente, perdiendo su cuidadosa compostura. Mi madre era bibliotecaria, ahora está jubilada, obviamente. Solía decir que los libros eran democracia, que el conocimiento debía pertenecer a todos, no solo a las personas que podían permitirse las escuelas adecuadas. Sonrió levemente. Se enfadó mucho cuando me dediqué a los negocios en lugar de a la academia. ¿Siguió enfadada?, preguntó Sofía. No, respondió Nathan. Estaba orgullosa, a su manera, pero creo que siempre esperó que hiciera algo que tuviera más importancia que los márgenes de beneficio. Miró a Isabela. Le habría gustado saber lo de tu programación, lo de aprender por el simple hecho de aprender. La expresión de Isabela se suavizó. Me gustaría conocerla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas, sinceras, imposibles. Nathan sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Me ha preguntado por la chica que trae el café, admitió en voz baja. Las enfermeras lo mencionaron. Les pareció bonito que hubiera hecho una amiga. Somos amigos, declaró Sofía con la certeza de los niños que aún no han aprendido que existen las barreras sociales. Sí, asintió Nathan, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con la que lo dijo. Lo somos. Esa noche, después de que Isabela y Sofía se marcharan, Nathan condujo hasta el Mercy General por primera vez en 2 semanas. Su madre yacía pequeña y pálida sobre las sábanas blancas, pero sus ojos se iluminaron cuando lo vio. «Te veo diferente», observó, con voz débil pero aguda. «¿De verdad?» «Menos como un fantasma». Le tomó la mano. «Cuéntame sobre ella». «¿Quién?» «La mujer que te está enseñando a volver a estar presente». Nathan pensó en corregirla, en explicarle que en realidad se trataba de una niña de 12 años, y su madre, que no había nada romántico entre ellos, que él no estaba preparado para eso, y que quizá nunca lo estaría. Pero su madre siempre había sabido ver lo que las personas ocultaban tras sus palabras. «Es invisible», dijo finalmente. «O la gente la ha hecho invisible. Limpia suelos, aprende programación por su cuenta con libros de la biblioteca, y cría a una hija que ve el mundo con más claridad que la mayoría de los adultos que conozco». Su madre sonrió, una sonrisa tenue pero sincera. «¿Y ella te ve?» «Sí», susurró Nathan. «Ella me ve». «Bien», dijo su madre cerrando los ojos. «No lo desperdicies. No te crié para que desperdiciaras el hecho de que te vean». Nathan se sentó junto a su cama mucho después de que ella se durmiera, pensando en la invisibilidad y la visibilidad, en las mujeres que de alguna manera habían entrado en su aislamiento cuidadosamente mantenido y habían dejado la puerta abierta tras ellas. Margaret Hale había pasado 42 años como bibliotecaria, y en ese tiempo había aprendido que la verdad no se revelaba en las declaraciones, sino en los detalles. Los libros que elegía la gente, las preguntas que hacían cuando creían que nadie les prestaba atención, la forma en que les temblaban las manos al alcanzar algo que temían desear. Estaba muriendo, lo que significaba que todo se había vuelto más nítido, más esencial. La morfina atenuaba el dolor, pero no podía afectar a la claridad que venía con saber que tu tiempo tenía un límite. Cuando Nathan llegó el jueves por la noche con 2 visitantes,
Margaret comprendió inmediatamente por qué había dejado de parecer un hombre que caminaba por su propia vida como un extraño. «Mamá», dijo Nathan en voz baja, «me gustaría presentarte a unas amigas. Son Isabela Torres y su hija, Sofía». Isabela dio un paso adelante, con una postura cuidadosa, pero no servil. Llevaba unos vaqueros limpios y un sencillo suéter azul. Su ropa de día libre, supuso Margaret. Sofía estaba de pie junto a su madre, con el suéter morado que Nathan había mencionado, y sus ojos oscuros observaban la habitación del hospital con la solemne atención de los niños que han aprendido desde pequeños que los espacios como este exigen respeto. «Señora Hale», dijo Isabela con delicadeza, «Nathan nos ha hablado mucho de usted». Margaret señaló débilmente las sillas. «Siéntense, por favor. Y llámenme Margaret». La señorita Hale era como me llamaban los niños cuando todavía aterrorizaba a los estudiantes de secundaria para que apreciaran la poesía. Sofía sonrió ante eso y se dirigió a la silla más cercana a la cama. «Mi mamá me obliga a leer poesía todos los domingos. No siempre la entiendo, pero a veces hay una línea que simplemente encaja, como si hubiera sido escrita específicamente para ese momento exacto». «Sí», dijo Margaret, con voz débil pero encantada. «Exactamente eso. ¿Qué estás leyendo ahora?» «Mary Oliver», respondió Sofía, «el que trata sobre los gansos salvajes, sobre cómo no tienes que ser bueno, solo tienes que dejar que el suave animal de tu cuerpo ame lo que ama». A Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a Isabela. «Estás criando a una poeta». «Estoy criando a una niña que piensa profundamente», corrigió Isabela con delicadeza. «El mundo intentará decirle que eso es poco práctico. Yo le estoy enseñando que es esencial». Había algo en la forma de hablar de Isabela, sin defensas, sin disculpas, solo con una tranquila certeza, que le recordó a Margaret a sí misma a los 35 años, criando sola a Nathan después de que su padre se marchara, negándose a dejar que las dificultades económicas disminuyeran la riqueza de lo que podían ofrecerse el uno al otro. «Nathan dijo que trabajas en su edificio», dijo Margaret. «Soy la conserje jefe», respondió Isabela sin pestañear. «Llevo 8 años aquí. Ya aprendiste a programar por tu cuenta con los libros de la biblioteca». Isabela arqueó ligeramente las cejas y miró a Nathan. Él se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. «Yo lo mencioné», admitió. «Las bibliotecas eran mi vida», continuó Margaret. Cada palabra le costaba más esfuerzo que la anterior. «¿Saben cuántas personas brillantes conocí que nunca habían pisado una universidad? Que venían durante la pausa para comer de sus turnos en la fábrica y aprendían por su cuenta cálculo, literatura o filosofía, porque el conocimiento no requiere permiso, solo deseo». Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mi madre solía decir lo mismo, que el aprendizaje era lo único que nadie podía quitarte si te negabas a renunciar a él». «Tu madre tenía razón», dijo Margaret. Dirigió su atención a Sofía. «Tu madre me ha dicho que se te dan muy bien las computadoras». Sofía asintió. «Mi mamá es mejor. Creó todo un sistema de programación desde cero. Yo solo ayudo a depurar». «La depuración es donde se produce el verdadero aprendizaje», observó Margaret. «Descubrir lo que no funciona te enseña más que lo que sí funciona». Hizo una pausa y respiró lentamente. «Nathan, hay una caja en mi armario. La azul». Nathan la sacó. Una caja de cartón descolorida atada con cordel. Margaret le indicó con un gesto que la abriera. Dentro había cuadernos, docenas de ellos, llenos de escritos a mano que abarcaban varias décadas. Nathan levantó uno con cuidado. «Son los diarios de mi madre», explicó Margaret. «Tu abuela, Nathan, trabajaba como costurera, pero lo que realmente hacía era diseñar. Patrones originales, técnicas innovadoras. Los grandes almacenes utilizaron sus ideas sin darle crédito durante 30 años. Ella nunca se enfadó. Simplemente siguió creando, documentando y enseñando a cualquiera que quisiera aprender». Miró a Isabela. «Te habría reconocido inmediatamente.
Habría sabido lo que significa tener habilidades que el mundo se empeña en ignorar. La compostura de Isabela vaciló, solo ligeramente. «Gracias», dijo con voz entrecortada. «No me des las gracias», respondió Margaret. «Simplemente no dejes que te hagan invisible, y no dejes que convenzan a tu hija de que la inteligencia tiene requisitos previos». Sofía se acercó a la cama con su joven rostro serio. «Nathan dice que solías decirle que los libros eran democracia, que el conocimiento debería pertenecer a todos». «Sí, lo decía», confirmó Margaret. «¿Lo crees?» «Sí», respondió Sofía con sencillez, «porque mi mamá lo demostró. No necesitaba el permiso de nadie para ser inteligente. Solo necesitaba tarjetas de la biblioteca, tiempo y una obstinación que no se rendía». Margaret se rió, pero se convirtió en una tos. Nathan se acercó con agua, pero Isabela ya estaba allí, ajustando las almohadas con la facilidad de alguien que entiende cómo fallan los cuerpos y lo importantes que son las pequeñas comodidades. Cuando Margaret se acomodó de nuevo, buscó la mano de Isabela. «Mi hijo lleva 5 años medio muerto», dijo en voz baja. «Había aceptado perderlo por el dolor, no volver a verlo nunca más. Pero tú has hecho algo que nadie más podría hacer. Tú y tu extraordinaria hija le han recordado lo que significa estar presente». Los ojos de Isabela brillaron. «Él también nos lo ha recordado a nosotros, que la bondad existe en lugares inesperados, que ser visto importa más de lo que admitimos. Si esta historia te está tocando algo real en tu interior, quédate con nosotros. A veces, los momentos más importantes ocurren en tranquilas habitaciones de hospital, con testigos inesperados». Margaret apretó la mano de Isabela y luego tomó la de Sofía. «Prométeme algo, dulce niña. Prométeme que seguirás creando, aprendiendo y negándote a desaparecer. El mundo necesita personas como tú, personas que ven lo que otros no ven y tienen el valor de decirlo». Sofía asintió solemnemente. «Lo prometo». Margaret miró a su hijo, a la mujer y a la niña que habían entrado en su aislamiento y le habían abierto las ventanas. «Nathan, no desperdicies esto. No desperdicies el ser visto y ver a los demás. Tu padre te enseñó a irte. Deja que ellos te enseñen a quedarte». Más tarde, después de que Isabela y Sofía se hubieran ido, Nathan se sentó solo con su madre mientras ella flotaba entre el sueño y la vigilia. En un momento dado abrió los ojos, claros a pesar de la morfina. «Esa es la mujer», susurró. «¿Qué mujer?», preguntó Nathan. «La que vas a amar», dijo Margaret. «No porque necesite que la salves, sino porque te ve completo. Roto, en proceso de curación y digno de ser elegido». Sonrió levemente. «No tardes demasiado en descubrirlo. No he criado a un tonto». Nathan le tomó la mano, sintiendo los delicados huesos bajo la piel fina como el papel, y se permitió imaginar un futuro que creía que había muerto con Emily, un futuro construido no sobre la base de reemplazar lo que se había perdido, sino sobre el valor de empezar de nuevo. Margaret Hale murió un martes por la mañana a principios de octubre, cuando la luz que entraba por las ventanas del hospicio tenía ese tono dorado especial que hace que los momentos cotidianos se sientan sagrados. Nathan se sentó a un lado de su cama. Al otro lado, sosteniendo la mano izquierda de su madre con cuidadosa ternura, estaba sentada Sofía. Isabela estaba de pie detrás de su hija, con una mano apoyada en el hombro de Sofía, presenciando este trance tal y como había aprendido de su propia madre, presente, firme, dejando al dolor el espacio necesario. No hubo discursos finales dramáticos. Margaret había dicho lo que importaba en las semanas anteriores, en fragmentos entre sueños provocados por la morfina y momentos de sorprendente lucidez. Lo que quedaba ahora era simplemente el silencioso acto de acompañar a alguien hasta el umbral y permanecer a su lado hasta que cruzara. «Cuéntame otra vez lo de la biblioteca», susurró Margaret, con los ojos cerrados y la respiración superficial. A Nathan se le quebró la voz. Ya había contado esa historia 2 veces ese día, pero entendía lo que su madre necesitaba. No era información nueva, sino el consuelo de una narración familiar, el sonido de las voces que ella amaba,
creando un aterrizaje suave. «Solías dejarme quedarme después del cierre», comenzó, pasando su pulgar suavemente por los nudillos de ella. «En la sección infantil, con todos esos libros esparcidos a mi alrededor como hojas caídas. Decías que el conocimiento no estaba destinado a ser inmaculado, sino a ser tocado, absorbido, vivido». «Aprendizaje desordenado», susurró Margaret. «Aprendizaje desordenado», confirmó Nathan. Sofía se inclinó hacia ellos. «Mi mamá también hace eso. Dice que los errores son solo experimentos que te enseñan lo que no funciona, que equivocarnos es la forma de acercarnos a lo correcto». Los labios de Margaret esbozaron una leve sonrisa. Una mujer inteligente. Isabela apretó la mano sobre el hombro de Sofía, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Solo conocía a esa mujer desde hacía unas semanas, pero Margaret la había visto de verdad, de una forma que le había parecido como si le ofrecieran agua después de años de sed. «Gracias», dijo Isabela en voz baja, aunque no estaba del todo segura de por qué le daba las gracias a Margaret, por ver a su hijo, por reconocer a Sofía, por decir en voz alta la verdad de que la inteligencia no requería credenciales, solo valor. La respiración de Margaret cambió, se volvió más dificultosa. La enfermera del hospicio, que había estado esperando respetuosamente en un rincón, se acercó para comprobar los monitores y luego dio un paso atrás con una expresión que les decía lo que ya sabían. «Nathan», susurró Margaret. Él se inclinó hacia ella. «Estoy aquí, mamá». «No te escondas más». «No lo haré», prometió él con la voz quebrada. «El amor también es complicado». Nathan miró a Isabela, quien le devolvió la mirada con la misma comprensión silenciosa que lo había sacado de su aislamiento. No era una promesa, ni una declaración, solo el reconocimiento de que ambos sabían que algo se estaba gestando entre ellos, lento y cauteloso, y que su madre quería que él tuviera el valor de dejar que se desarrollara. «Lo sé», dijo. La mano de Margaret se relajó en la suya. Su respiración se volvió aún más superficial. Sofía comenzó a tararear suavemente. No era exactamente una canción, solo un sonido suave de presencia, de consuelo. Isabela se unió a ella, y sus voces se entrelazaron en una nana sin palabras. Y en esa habitación, con la luz otoñal cayendo sobre las sábanas blancas, y 3 personas que acababa de conocer presenciando sus últimos momentos, Margaret Hale se fue con una elegancia que parecía casi normal, lo que quizás era la mayor dignidad que podía ofrecer la muerte. El funeral fue pequeño. Nathan había insistido en ello. Sin representantes de empresas, sin lamentos fingidos de personas que apenas la conocían. Solo un puñado de colegas de la biblioteca, vecinos y, en la tercera fila, Isabela y Sofía. El servicio se celebró en la biblioteca del barrio donde Margaret había trabajado durante 42 años. El director les permitió celebrarlo entre las estanterías, rodeados de los libros que habían sido los compañeros más fieles de Margaret. Nathan habló brevemente, con palabras sencillas. Contó historias de una mujer que creía que el acceso al conocimiento podía redimir cualquier circunstancia, que la dignidad no se heredaba, sino que se elegía, que la medida de una vida no residía en los logros, sino en cuántas personas habías enseñado a verse a sí mismas como dignas. Cuando terminó, Isabela se encontró de pie, sorprendiéndose a sí misma. «No conocía a Margaret desde hacía mucho tiempo», comenzó, con voz firme a pesar de la atención, «pero ella hizo por mí algo que nadie había hecho en años. Me miró, a mí, una mujer que limpia suelos, y vio a una programadora, a una pensadora, a alguien cuyo intelecto importaba. Hizo una pausa para recomponerse. Vio a mi hija no como la pobre hija de alguien, sino como una mente que merecía ser cultivada. Y me recordó que la invisibilidad es algo que el mundo impone, no algo que tengamos que aceptar». Sofía, de pie junto a su madre, añadió en voz baja. «Me pidió que le prometiera que seguiría creando, que seguiría aprendiendo, que seguiría negándome a desaparecer. Voy a cumplir esa promesa».
Más tarde, cuando la gente se dispersó en la gris tarde, Nathan encontró a Isabella y Sofía cerca de la sección de biografías, donde la silla favorita de Margaret seguía colocada en ángulo hacia la ventana. «Gracias», dijo, «por estar ahí, por todo». Isabella lo estudió, a este hombre que de alguna manera había irrumpido en su mundo cuidadosamente ordenado y lo había trastocado de formas que ella aún intentaba comprender. «Tu madre era extraordinaria. Ella habría dicho lo mismo de ti». Permanecieron en un silencio incómodo, conscientes de que estaban dando vueltas a algo que ninguno de los dos sabía muy bien cómo nombrar. Sofía, con la perspicacia que se había convertido en su sello distintivo, miró a ambos. «Voy a echar un vistazo a las nuevas novelas gráficas», anunció, y luego desapareció entre las estanterías con deliberada intención. Nathan casi sonrió. «Sutil. Aprendió observándome evitar las conversaciones difíciles», admitió Isabella. «Al parecer, soy menos sutil de lo que pensaba». «Isabella, no tienes que decir nada», le interrumpió ella con delicadeza. «Sé que esto no es... que no somos... ¿Y si pudiéramos serlo?», preguntó Nathan en voz baja. Entonces ella lo miró de verdad, y no vio a un director ejecutivo ni a un viudo adinerado, sino simplemente a un hombre que estaba aprendiendo a volver a vivir su vida, eligiendo hacerlo con intención y no por accidente. «No sé cómo sería eso», admitió ella. «He estado sola mucho tiempo. Sofía y yo tenemos nuestras rutinas, nuestra vida. Es pequeña, pero es nuestra». «No te pido que cambies nada», dijo Nathan. «Solo te pregunto si hay espacio en esa vida para alguien que quiere aprender a estar presente de nuevo, que quiere seguir tomando café los jueves por la noche en cafeterías vacías y escuchando a Sofía explicar conceptos de programación que apenas entiendo». La expresión de Isabella se suavizó. «Eso no suena a salir juntos, suena a amistad». «Quizá empiece ahí», respondió Nathan. «Quizá la amistad sea lo que ambos necesitamos ahora mismo, y quizá, con el tiempo, se convierta en algo más. O quizá no, pero sea como sea, no quiero dejar de veros, a ninguno de los dos». Isabella lo pensó, dándole vueltas en su cabeza como hacía con el código, buscando fallos, lugares donde las intenciones no coincidían con la realidad. «Los jueves por la noche», dijo finalmente, «a la misma hora en la misma cafetería. Pero Nathan, esto no conlleva expectativas, no seré el caso de caridad ni el proyecto de redención de nadie». «Lo sé», dijo él. «Eres la mujer que aprendió a programar por su cuenta con libros de la biblioteca mientras criaba sola a su hija. No necesitas que te salven, nunca lo has necesitado». Algo se relajó en su postura. «De acuerdo, entonces, los jueves por la noche». 6 meses después, el manual del empleado de Hale Technologies incluía una nueva sección, la Iniciativa de Igualdad Educativa Margaret Hale. Proporcionaba vías para que los empleados sin credenciales tradicionales accedieran a formación, tutoría y oportunidades de promoción basadas en la capacidad demostrada en lugar de en títulos formales. Isabella Torres se convirtió en la primera historia de éxito del programa, aunque ella habría argumentado que había triunfado mucho antes de que nadie se diera cuenta. Pasó de los servicios de conserjería a desarrolladora junior y luego a desarrolladora senior, y sus habilidades autodidactas se validaron no por caridad, sino por su excelencia constante. Sofía comenzó a asistir a un programa de fin de semana para jóvenes programadores, financiado por una beca en nombre de Margaret. Allí prosperó, encontrando una comunidad con otros estudiantes que aprendían de forma lateral, que veían patrones que otros pasaban por alto. Y Nathan, que había pasado 5 años como un fantasma en su propia vida, comenzó a aprender lo que su madre había intentado enseñarle desde el principio, que la presencia era una práctica, no un destino, que el amor no reemplazaba lo que se había perdido, sino que hacía espacio para lo que aún se podía encontrar. Las noches de los jueves seguían siendo sagradas. A veces hablaban de código y algoritmos. A veces se sentaban en un cómodo silencio mientras Sofía hacía los deberes e Isabella dibujaba diseños de sistemas en servilletas y Nathan simplemente existía entre personas
que no le exigían ser nada más que él mismo. Una noche, mientras estaban sentados en su lugar habitual con café frío y conversaciones a medias, Sofía levantó la vista de su computadora portátil. «He estado pensando en tu mamá», le dijo a Nathan, en lo que dijo sobre el aprendizaje desordenado. «¿Qué pasa con eso?», preguntó Nathan. «Creo que las personas también aprendemos desordenadamente», respondió Sofía. «Somos como experimentos que intentan descubrir qué funciona. A veces nos equivocamos, pero así es como nos acercamos a acertar». Isabela sonrió a su hija. «¿Cuándo te has vuelto tan sabia?» «He aprendido observándote», respondió Sofía con sencillez. «Has estado experimentando toda tu vida, descubriendo cómo ser inteligente en un mundo que no quería darse cuenta. Ese es el tipo de aprendizaje más difícil que existe». Nathan miró a Isabela, a esta mujer que había permanecido invisible durante años, no porque le faltara brillantez, sino porque el mundo había perfeccionado el arte de no ver, y comprendió lo que su madre había reconocido de inmediato, que algunas personas llevaban su dignidad con tanta discreción que se necesitaba una atención intencionada para percibirla, y que darse cuenta de ello lo cambiaba todo. «Tu mamá estaría orgullosa», dijo Isabela en voz baja mirándolo a los ojos, «de lo que estás construyendo, de en quién te estás convirtiendo». «Creo que estaría orgullosa de todos nosotros», respondió Nathan, «por negarnos a permanecer invisibles, por enseñarnos unos a otros cómo es la presencia. Si esta historia te ha recordado que las transformaciones más importantes ocurren en momentos tranquilos entre personas inverosímiles, considera unirte a nosotros para leer más historias que honran el coraje que se encuentra en la existencia cotidiana. Suscríbete y lleva adelante el legado de ver verdaderamente a las personas que el mundo insiste en pasar por alto». Afuera, la ciudad seguía girando indiferente. Pero adentro, en una cafetería que había sido testigo de la lenta alquimia de tres almas aisladas que aprendían a verse unas a otras, algo que se parecía mucho a una familia reunida alrededor de un café que se enfriaba y un silencio compartido, demostrando que a veces las mayores revoluciones no comienzan con declaraciones, sino con una niña de 12 años que le pregunta a un desconocido si está cansado, y tiene el valor de esperar una respuesta sincera.